Muy buenas noches, este es el espacio de apuntes y reencuentros con la tradición. Durante el año de 1992, un equipo de realizadores y un equipo bastante grande de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Morelos, nos dimos a la tarea de producir una serie que denominamos 500 años después. Esta noche nos acompaña la arqueóloga Bárbara Konieczna, que trabajó arduamente en el guión de uno de los programas, en el documental que hoy vamos a ver. Bárbara, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme y gracias por pasar el programa otra vez. Pues qué bueno que tenemos la oportunidad de reflexionar un poco más acerca de este trabajo, es el propósito de esta serie precisamente, a pesar de que yo sé de que muchos telespectadores ya vieron este programa. Qué bueno que tenemos la oportunidad de reflexionar un poquito más acerca de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que pues ya con perspectiva de 3 años y después de gran acaloramiento que hubo en 1992 sobre el hecho de que si hubo conquistas, si hubo encuentros y bueno, mucha terminología que se empleó, pues sería interesante ahorita ver un poquito los verdaderos protagonistas de esos momentos y un poquito a lo mejor quitar los mitos que se crearon alrededor de esa celebración y pues a veces pues un poquito profundizar si no hubo ciertos manipuleos intenciosos para presentar de punto de vista que no fue exactamente así el suceso que sucedió en 1492. Hace 3 años se manejaban con mucha referencia y constantemente 3 conceptos, que eran descubrimiento, encuentro de 2 mundos y conquista. ¿Tú crees que se haya manejado de una forma quizá manipuladora, en una forma, en otras ocasiones como desinformada? En fin, creo que estos 3 conceptos deben de tener una definición muy específica en el contexto del que estamos hablando, ¿no? Exactamente, es lo que yo tenía en la mente. Es decir, se usaba o trataba de justificar bajo nomenclatura que se va a usar el hecho de la conquista de América. Realmente usar término de encuentro de 2 mundos o de descubrimiento es un poquito estar encubriendo los intereses concretamente de España del siglo XV. Si estaríamos usando término de descubrimiento, pues realmente se referiría a los primeros que llegaron al continente. En ese caso serían los primeros pobladores de época paleolítica de hace 35.000 años. Esos fueron los descubridores, ¿sí? Después seguían, hay evidencias de la presencia vikinga, es decir, españoles no vinieron a descubrir, porque si hubieran venido a descubrir, hubieran apuntado que estuvieron aquí y todo quedaría igual. Ellos vinieron a conquistar. Y eso sería un término muy exacto para el hecho de lo que sucedió en esa época. Ahora, en cuanto al término de encuentro de 2 mundos, pues también está un poquito engañoso, porque por principio no es exactamente encuentro de 2 mundos, en ese caso sería encuentro de 3 mundos, porque no es nada más Europa que quedó involucrada también África, que con cierta intención se quedó eliminada de esas celebraciones. Y por otro lado, si vamos en global, así tomando en general como continente, pues realmente no es el mundo europeo que estaba participando en esos eventos, estaba participando España, en ese caso todavía Portugal, pero suponiendo, por ejemplo, el centro de Europa, les tenía absolutamente sin cuidado todo lo que sucedía en ese continente americano o la empresa de España de la conquista. Las consecuencias vinieron mucho más después, de manera paulatina. Los intereses de Europa Central estaban enfocados en otros hechos históricos, otras
guerras internas, problemas sociales, problemas campesinos, y absolutamente no tenía en cuenta la conquista de Nueva España. Curiosamente, recientemente estando en Europa, en centro de Europa, comentando sobre los festejos que hubo aquí en 1992, centro de Europa no participó en eso, salieron pequeñas notitas en periódico y curiosamente se está manejando otro tema relacionado con esa época. Se está manejando la expulsión de los judíos por los reyes católicos, que coincide con la fecha del descubrimiento de América, que al ser expulsados de España se migran hacia el mar Mediterráneo y después a los Balcanes, y de los Balcanes ciertos grupos llegan a Europa Central, que pues dan un bagaje muy rico a las culturas de Europa Central, que conducen después a pues, muchos conflictos sociales, culturales, políticos, hasta actualidad. Por todo esto lo que tú nos estás comentando ahora, evidentemente que hace 3 años, en el año de 1992, se habló de muchas cosas, pero también de una forma imparcial. Quizá en esa discusión que tenía más bien un sentido y un contexto ideológico, se dejó a un lado muchísimos de los temas que todavía están por discutir y todavía están mucho por investigarse, ¿no? Pero yo quiero regresar un poco a los conceptos que en esa época utilizamos todos, ¿no? Tú no tuviste la oportunidad de constatarlo porque tú eres de origen polaco, pero a nosotros en la educación primaria, en la educación secundaria, siempre se nos habló del descubrimiento de América, ¿no? Entonces tú planteas que no había nada que descubrir. Eso quiere decir pues de que hay un enfoque muy específico sobre un fenómeno que ni siquiera está comprendido del todo, ¿no crees tú? Tú como arqueóloga, como historiadora, sientes que es un concepto que definitivamente no se ha entendido. Es que sería ponernos a discutir qué significa la palabra descubrimiento. Es decir, descubrir es algo, llegar a ver algo por primera vez, que puede ser casual, puede ser intencional en cuanto a alguna empresa de ir a descubrir nuevos territorios, pero descubrir es diferente de conquistar. Descubrir es apuntar por ejemplo, en el antiguo mundo griego, los geógrafos griegos apuntaban, hacían sus mapas, sus cartografías, pero eso no significaba conquista. Sí, esos mapas ahorita nos sirven para interpretar o dar la antigüedad a ciertas ciudades que ellos marcaban en sus mapas que existían. Aquí no vinieron, no descubrieron y apuntaron que existe América y se regresaron a sabiendas que existe un mundo diferente y nuevo. No, aquí regresaron y conquistaron con plena intención de la conquista debido a la situación de España de esa época. Sí, España después de esa conquista se convirtió en gran imperio, que después el nieto de los reyes católicos, Carlos V, trató hasta coronarse como emperador del Sacro Imperio Romano, es decir, tenía esas ideas todavía anárquicas. Es decir, aquí fue premeditada conquista, no se puede encubrir que eso fue descubrimiento. Y otro error en el que también hemos incurrido es en pensar, incluso hablamos de hace 500 años, la llegada de los europeos, cosa que tampoco es cierta. Tampoco es cierta porque realmente fueron los españoles. Claro, hay que ser claros qué tipo de españoles participaban en esa aventura. En esas primeras expediciones fueron gente aventurera, gente que buscaba o se fugaba de España de la persecución legal o sencillamente buscaba fortunas o a ver qué encontraba en otras partes. Ya en consecuentes viajes ya vienen ya diferente tipo de personas, ya cuando se establece aquí ya como Nueva España, es decir, ya con programa de culturalización de Nueva España. Pero pues son los españoles aventureros que vienen y conquistan, y sacan oro, y sacan dinero, es decir, ese oro que se lleva a Europa se acuña la moneda y eso es lo que cambia en sí posteriormente la economía de Europa, convirtiendo el comercio en mercado de dinero. Se crean los bancos, cambia
cambia la situación de Europa y sobre todo de la riqueza de España. Tú nos decías hace un momento que los europeos de la época les tenía sin cuidado las noticias acerca de la conquista de un territorio, ¿no es cierto? Pues yo en ese caso pues hablaría del centro de Europa, es decir, digamos, por ejemplo, Polonia, Rusia, que Rusia también es Europa, no la excluyamos, Europa oriental, pero es Europa. Tenían grandes problemas de revueltas campesinas. Entonces, el primer problema fue resolver esos problemas internos. Después hubo gran amenaza turca y por la cercanía del Mar Negro, donde ya estaban los turcos, entonces toda preocupación fue hacia el oriente, hacia esa problemática política del problema de las invasiones del Oriente y absolutamente no hacia conquista de los nuevos territorios, que de por sí nunca esos países se caracterizaron con esa política. Esa política la tuvo España, la tuvo Portugal antes de España. Portugal se dedicó antes de España a la conquista de los territorios de África, de donde traía los esclavos negros a los mercados de Lisboa, que después utilizó España para el mercado de los esclavos negros traídos aquí a América, que precisamente fueron los negros de las islas antillanas que pues, presentaron quejas a los comités que organizaron los festejos de conmemoración de 500 años, que por qué no se considera a su cultura, a su continente africano en esas conmemoraciones, si tuvieron mucho que ver realmente en esa población. Sí, porque incluso era como un apéndice del tema, ¿no? Exacto. Por ahí no faltaba alguno que otro investigador muy preocupado, muy serio, que se dedicaba a ver cuál era la influencia de los negros en estas culturas, cómo habían llegado los negros esclavos africanos a nuestras culturas, pero en realidad nunca se le dimensionó así como debió haber sido, ¿no? La participación de África en este caso es definitiva. Fue muy así opacado por la problemática que se trataba de resaltar de los indígenas y los europeos en general. Pero aquí dato curioso, por ejemplo, se podría culpar al benefactor de los indios, como se le llamaba, Fray Bartolomé de las Casas, que precisamente él fue el culpable del tráfico de los negros al continente americano, porque por defender a los indígenas que estaban maltratados y presentando esa queja al rey de España, entonces como medida para que pudieran venir otra mano de obra aquí a América, se trajo los esclavos negros y se creó todo un mercado de esclavos en Sevilla, donde después llegó a tales grados manipuleo de ese tráfico de los esclavos negros, que entonces se revisaban los barcos que salían a Nueva España. Los traficantes buscaron manera de contratar los barcos de los Países Bajos, de Holanda, de Bélgica, y a través de esa finta se traía los esclavos negros a América. Entonces, también quiere decir que la visión de las autoridades religiosas y políticas, en este caso españolas, era diferente de la visión de un negro a de un indio americano. Es decir, eso sería interesante ver qué ojos ven esa conquista. Yo, en mi parecer, si lo vemos en un estatus de los ricos, de los reyes o de los intereses creados por una esfera de clase de poder, pues es una visión muy diferente. En cambio, si lo vemos con ojos de la gente, será un indígena aquí en territorio mexicano, un negro esclavo traído de África, o siquiera un campesino español, yo creo que la visión es muy diferente. Yo creo que igual los campesinos de España no tenían mucho que ver con los asuntos de la conquista, no se beneficiaron directamente, todo lo contrario, ese enriquecimiento de España y esa gran cantidad de oro que entró al país y la conversión al mercado de la moneda propició que se empezaron a comprar, quitar tierras a los campesinos que antes les estaban adjudicadas precisamente para crear mayor producción y obtener mayores beneficios monetarios de la venta de productos.
Y a lo mejor no es sino hasta cuando empieza el verdadero comercio entre América conquistada y Europa a través de España, que los europeos o la visión del mundo europeo empieza quizás a centrarse un poco más su atención en la existencia de otras tierras que hasta hace algún tiempo eran desconocidas. Es decir, ¿no? nunca ningún hecho puede quedar sin tener repercusión posterior. En ese caso, por supuesto, es decir, con el transcurso del tiempo, hasta la misma Europa central y oriental entró en ese mercado nuevo que se creó de los nuevos artículos que estaban entrando, el mercado de la moneda, como insisto, porque eso transformó la economía de Europa. Pero también en cierta manera desbalanceó esa economía porque comenzaron a entrar productos que por principio fueron productos nada más para clase privilegiada, entonces creó mayor distanciamiento de las clases, que pues a la posterioridad empezó a crear más conflictos sociales, ya no nada más campesinos, nada más dentro de la misma burguesía. ¿Cómo qué productos eran? Pues sobre todo en cuanto a las ciertas cantidades de especies diferentes que se traían, esa fue la idea original de la conquista, es decir, ya cuando se supo que se puede traer tabaco, que se traía de América, bueno, no exactamente, y productos agrícolas, que es papa, y lo que pues quedó realmente como alimento base en Europa, curiosamente traída de América, y los metales. Los metales, oro y plata. En este documental que vamos a ver ahora, que preparamos contigo, y que de una manera muy interesante tú trabajaste el texto, la investigación y nos indicaste además cuáles son las imágenes que aparecen, porque además este programa tiene una estructura un poco diferente a las del resto. Nosotros nos tuvimos que ver en la necesidad de utilizar imágenes, pero imágenes muy bellas, todas ellas, ¿no? De obras de arte y de imágenes que hablan justamente de la cultura europea de aquella época. Cuando tú trabajaste este texto, lo decías, estábamos en medio de la discusión de los 500 años, que si descubrimiento, que si encuentro, que si encontronazo, etcétera. ¿Tú sentiste la responsabilidad como de empezar a aportar algo nuevo, o empezar a ponerle algunos puntos en la I en la construcción de este texto? Es decir, el programa está concebido como una visión de la vida en Europa, pero es una visión de una Europa generalizada. Sería en un tiempo tan pequeño que dura el programa, difícilmente se podrían marcar las diferencias, pero ahí precisamente es un poco, digamos, falseada la información, porque pues cada región de Europa tuvo su propia problemática, su propia situación político-social, sí está presentada según el área, pero ya después en cuanto al desarrollo, pues sí hay peculiaridades de cada región que no podrían resaltar en un programa de media hora, pero en sí pues es un panorama general que desemboca o explica por qué llegó el mundo europeo como mundo en general, pero en sí principalmente España, ya comprometiéndome directamente ahorita, cómo condujo eso a la conquista. Una de las cosas que deja el programa que hicimos contigo es que era una Europa muy convulsionada, ¿no es cierto? Una Europa que tiene conflictos internos históricos, antiquísimos, donde hay luchas intestinas muy fuertes, donde hay luchas entre distintos países, ¿no? Sí, fue una Europa después del siglo XIII, XIV, primero las pestes, epidemias, después las crisis económicas, crisis políticas, es decir, ese panorama es general en toda Europa. Pero el caso particular de España pues es todavía más particular debido a las peculiaridades políticas, es decir, la lucha por la cristianización de España, y entonces en cierta manera la victoria
sobre los moros y establecimiento del reino de Castilla. Después fue como reafirmación aquí en Nueva España de la cristianización de América, es decir, fue un poquito enfocado a la problemática religiosa como en defensa contra los herejes de los árabes, de los moros y de los judíos que no se querían convertir y que quedaron expulsados. Bien, pues ¿qué te parece si vemos el documental Europa antes de los grandes descubrimientos y regresamos contigo para las conclusiones? Gracias. La situación de Europa durante los 2 siglos que antecedieron a los grandes descubrimientos es de suma importancia para poder conocer las causas que condujeron a la gran empresa que fue a finales del siglo XV el descubrimiento y la conquista de América. En los siglos XIV y XV Europa estaba sumergida en una profunda crisis económica, política y social, causada básicamente por la desintegración del sistema feudal y la economía natural que regía hasta entonces, y cambiando a una economía de mercado que propiciaron una nueva clase social que se formaba en las ciudades, la llamada burguesía comercial. Esa nueva economía de mercado requería conquista de nuevos territorios, de nuevos mercados, metales para acuñar la moneda, y todo eso ya para entonces escaseaba en Europa. Esa fue una de las causas que condujo a la necesidad de descubrimiento de los nuevos territorios. La Europa de los siglos XIV y XV se dividía en varios reinos. Los de mayor importancia fueron Italia, Inglaterra, Francia, los de la península ibérica y los reinos de Europa Central. Todos ellos pasaban por una gran crisis demográfica causada por las prolongadas epidemias de la peste, así como por los desórdenes sociales que generó el decaimiento del sistema feudal a favor de la monarquía. Se formó lo que se podría llamar un proletariado campesino, así como una nueva aristocracia y burguesía urbana. A los desórdenes sociales internos se sumaba la llamada Guerra de los 100 Años, que debilitaba a los 2 grandes reinos, Francia e Inglaterra. El conflicto terminó en el año 1453, dejando estragos económicos difíciles de reconstruir. Lo positivo de esta prolongada tragedia fue la unificación política y cultural que se logró a raíz de la guerra, creándose los fundamentos de la futura nación francesa e inglesa, con su propio idioma e identidad. Mientras que estas 2 monarquías se integraban en sus territorios, Italia pasaba por el proceso de absoluta desintegración, debido a las luchas con el papado. El rápido crecimiento de sus ciudades se sumó a las causas de la desunión. En la parte norte se puede hablar de verdaderas pequeñas repúblicas, representadas por Génova, Florencia, Milano y Venecia.
El sur de Italia correspondía al reino de Nápoles y fue la parte más atrasada económicamente. Sus habitantes se dedicaban al pastoreo. El centro pertenecía al papado. En la Europa central de esta época también se unieron territorios y culturas de distintos pueblos, y así se crearon las grandes monarquías, entre ellas la de Polonia. Polonia hizo alianza con Lituania para dar frente común en las luchas con la Orden Teutona de Prusia y en la detención de las invasiones de los pueblos de las estepas asiáticas. En Hungría, la dinastía angevina introducía a esta parte de Europa el escenario cultural occidental bajo cada vez más persistente amenaza de las invasiones turcas. Los turcos del Emirato de Osmán, en principios del siglo XIV, ocuparon ya casi todas las posesiones del Bizancio en Asia Menor. Posteriormente, al invadir los Balcanes, empezaron a ser una temible amenaza al Imperio bizantino, así como al resto de Europa. En 1453, después de la atroz lucha, conquistaron la capital del Bizancio, Constantinopla. El hecho causó gran conmoción en Europa al perderse el control sobre las rutas de comercio hacia el oriente. La búsqueda de otras rutas de comercio motivó más tarde a la corona española a financiar el viaje que llevaría a Colón al descubrimiento del continente americano. Retrocedamos un poco en el tiempo. En el siglo VIII, el sur y la parte noreste de España fue ocupada por los árabes. Fundaron allí un poderoso país con grandes ciudades donde florecía el comercio, la cultura y el arte. En el norte de España se conservaron los reinos cristianos de Asturias y Navarra. Desde ese territorio da inicio la lucha de la Reconquista dirigida contra los árabes. Conforme se expulsaba a los árabes, se formaban los nuevos reinos cristianos de Castilla, Aragón y el de Portugal. La decisiva victoria sobre los moros los redujo a un pequeño reino de Granada que finalmente quedó conquistado en el año de 1492. La Reconquista unificó al país. En el año de 1479, Castilla y Aragonia formaron la unión gracias al matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Esta alianza fortaleció mucho el poder de España en el panorama europeo, culminando con las grandes conquistas de ultramar y la coronación de Carlos V, su hijo. En los siglos XIV y XV, toda Europa vivía la efervescencia por fundar ciudades. Los llamados burgos surgieron en los alrededores de los centros del poder. En la parte central de estas ciudades se elevaban las torres municipales donde residía el aparato administrativo. En la misma parte central hubo además construcciones especiales para el comercio urbano de telas, zapatos, ropa y otros enseres. Estos establecimientos proporcionaron más riqueza a las ciudades. Alrededor de la plaza central se construían las casas de los nobles y de los ricos comerciantes. Las viviendas, por lo general, fueron de 2 pisos, de varios aposentos internos ricamente adornados con gobelinos y pinturas. Como material de construcción se usaba cada vez con mayor frecuencia el ladrillo, piedra y vidrio. Las ciudades medievales se construían sobre una planificación de tipo radial. Eso quiere decir que desde la parte central, donde se ubicaban edificios donde residía el aparato administrativo y las casas de los ricos comerciantes, de ahí partían calles a lo largo de las cuales los artesanos construían sus casas y talleres. Los artesanos de aquella época se agrupaban según los mismos oficios, y así hubo calles de zapateros, calles de lencería, calles de carpinteros, alfareros, lo que
Podemos ver hasta en algunas ciudades de origen medieval actuales, los nombres se preservaron hasta hoy día. La idea de formar los gremios de oficios tuvo como finalidad tener el control sobre los artesanos y regular el mercado según los intereses de la burguesía, así como impedir la competencia individual. De esta manera, quedaban supervisadas la fabricación, la calidad y la venta de los productos, así como el número de aprendices, los salarios y los contratos. Las ciudades tenían aspecto sucio, las calles angostas, sin pavimentar, donde por falta del drenaje se tiraba todo tipo de desechos. La mayoría de las construcciones eran de madera, por lo que con frecuencia se incendiaban. Cada ciudad tenía también los edificios del uso público, como lo fueron los baños, hospitales, universidades e iglesias. El nuevo estilo arquitectónico de esta época, el gótico, se manifestaba sobre todo en las construcciones religiosas. Se caracterizó por las formas esbeltas y alargadas, de agudos arcos que ya con anterioridad fueron empleados por los árabes y de las novedosas soluciones a la bóveda, permitiendo altos techos y grandes ventanales. Algunas iglesias llegaban a medir con todo y su torre hasta 150 metros de alto. Se puso mucho énfasis en el acabado de las fachadas, formando magníficos portales llenos de figuras esculpidas. Las fachadas quedaban rematadas por las torres de una considerable altura. Las ciudades no tenían alumbrado nocturno y para su defensa, frecuentemente estaban rodeadas de murallas con bastiones, controlando el acceso. Los castillos formaban otro grupo de las viviendas de una clase privilegiada, emparentada por lo general con los monarcas. Se construían afuera de las ciudades, en los lugares elevados topográficamente. En las partes subterráneas se construían pasadizos y túneles para facilitar la salida de emergencia. Las construcciones internas de los castillos fueron de madera y de piedra, con hermosas decoraciones de gobelinos y pinturas en las paredes. La crisis del sistema feudal tuvo su mayor repercusión en el campo. Obligó a los campesinos a ser los arrendatarios de las parcelas, lo que no les alcanzaba para sobrevivir, por lo que se tenía que contratar en los trabajos del señor. Los reglamentos obligaban al campesino a servir por lo menos un día trabajando en los cultivos o en la casa. La situación se agravó cada vez más debido a la mayor demanda de los productos de campo que se requerían en las ciudades. Los señores veían en esto un buen negocio y lo realizaron a costa de la mayor explotación. El derecho de la libertad del campesino, logrado con anterioridad, quedó casi anulado. Frecuentemente, junto a la casa del señor, se hacían los lugares de castigo para los rebeldes. Cada vez fue más frecuente que los campesinos se daban a la fuga a los países vecinos. Por el otro lado, los campesinos comenzaron a diversificarse. Las más pobres habitaban en las casitas de paredes de lodo y palos, semihundidas en la tierra y de un solo aposento interior. Los cultivos se llevaban a cabo con el sistema de uso de las 3 parcelas, dejando en descanso una e intercambiando los sembrados. En los trabajos agrícolas, cada vez más se empleaban las herramientas de hierro, intensificándose así la producción y mejorándola. Regresando a la vida de las ciudades, estas fueron centros del desarrollo de las nuevas corrientes artísticas y de las ciencias.
En la época anterior, el dominio de todo lo que fuera el arte estaba en las manos de la Iglesia, ya que fue la única instancia que tenía a cargo la educación. Mucha influencia en este campo tenía también la cultura del Bizancio y de los árabes, notándose aquello sobre todo en España, sur de Francia y en Italia. La literatura de los siglos XIV y XV tuvo mucha relación con la filosofía y la religión de su época. Existió la llamada literatura urbana, que se expresó en la poesía, cantos y danzas. El siglo XV trajo consigo un nuevo enfoque humanista en la literatura y en la filosofía. Los representantes más famosos, Boccaccio, Petrarca o Dante. En el siglo XIV y en la primera mitad del siglo XV, los libros se escribían laboriosamente a mano, usando para ello el pergamino y más raramente el papel. Se decoraban con hermosas ilustraciones que fueron verdaderas obras de arte. El género incluía sobre todo las crónicas eclesiásticas. El acceso a los libros fue bastante restringido y estaban bajo el cuidado de los conventos o de las universidades. El gran desarrollo de la cultura que surge a mediados del siglo XV se debió a la popularización de la producción de papel, así como al invento de la letra impresa. En el año de 1450, Gutenberg inventó la verdadera imprenta y su popularidad aumentó tanto que para el año 1500 hubo alrededor de 1000 imprentas en toda Europa. La música, como otra expresión de la corriente artística de la época, se relacionaba básicamente con los cantos eclesiásticos. Hubo también los grupos itinerantes de actores que andaban por las ciudades y hacían las representaciones teatrales que incluían la música, cantos y bailes. Los instrumentos usados en las iglesias fueron básicamente los órganos con los que se acompañaba a los religiosos en sus cantos. En la vida diaria y cortesana se empleaban pífanos, chirimías, vihuelas y violas. Los maestros de pintura de esta época fueron muy fecundos. La pintura en fresco formaba parte de la decoración de las iglesias góticas y la pintura en miniatura adornaban los libros. Entonces empezó a popularizarse la pintura de caballete que representaba las imágenes religiosas, así como las escenas de la vida diaria. Surgieron también los primeros retratos, en los que se aprecia la característica expresión gótica, realista, que condujo posteriormente a la creación de las imágenes naturistas. A finales del siglo XV, la nueva corriente humanista, patrocinada por los grandes burgueses mercantiles, como lo fueron por ejemplo los Medici de Florencia, dio lugar a la creación de las magníficas pinturas en fresco y de caballete de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Santo, Botticelli o Tiziano. La escuela del estilo gótico estaba en directa relación con la arquitectura. Conforme pasó el tiempo, este género de arte empezó a independizarse, creándose las esculturas por sí solas de un alto nivel artístico. Las representaciones fueron realistas, con ciertos rasgos de relato. Aparte de las escenas religiosas, se presentaba la vida ciudadana, campesina y las fábulas. Los famosos escultores del siglo XV, como lo fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Donatello, lograron expresar en piedra lo más profundo del ser humano. El aprendizaje en aquella época se llevaba a cabo en las escuelas y universidades y estaba en las manos de la Iglesia. Había universidades adjuntas a las catedrales obispales y las escuelas de los conventos. Ser estudiante implicaba a la vez llevar una preparación religiosa. El nivel de la enseñanza variaba, pero en general
a principios del siglo XIV no fue muy alto. El método de aprendizaje se basaba en la memorización y hasta más tarde, adentrado el siglo XV, se permitió la racionalización, observación y experimentación. La enseñanza se dividía en 2 grados. El primero abarcaba 3 materias: gramática, retórica y dialéctica. El segundo incluía la aritmética, geometría y la materia que entonces contenía los vagos conocimientos geográficos, la astronomía. La astronomía era considerada como el conocimiento de la medición del tiempo y la música. Los estudios de las universidades duraban más de 10 años. A la cabeza de la institución estaba un rector. Las clases se impartían en latín, lo que permitía una enseñanza internacionalizada. La más antigua universidad, la de París, se fundó en el año 1200. También las universidades de Córdoba, Salamanca y Sevilla tenían un alto grado, por lo que allí iban a estudiar los jóvenes de Francia, Inglaterra y Alemania. Hablando sobre las creencias religiosas en Europa, la mayor parte de ellas en los siglos XIV y XV estaba bajo el dominio del papado, practicando la religión católica, mientras que en la porción este y en los Balcanes dominaba el ramo ortodoxo perteneciente a Constantinopla. En el sur de España, después de la Reconquista, el reino moro de Granada mantenía la religión islámica. Al derrumbarse el Imperio bizantino y establecerse el dominio turco sobre toda la región oriental del Mediterráneo, el resto de Europa quedó amenazada por la religión islámica, lo que provocó que los futuros 200 años quedaran marcados por las constantes luchas con esta potencia oriental. La religión católica que se practicó en la mayoría de los territorios de Europa se manifestó en la arquitectura, construyendo en las ciudades espléndidas iglesias. A su vez, los pintores de los cuadros representaban a los santos y las escenas bíblicas. Los frescos, que decoraban los interiores de los templos, también fueron de temática religiosa, así como las esculturas. A diferencia del arte religioso occidental, el rito ortodoxo ofrecía un mayor lujo y desbordante expresividad ornamental. El Islam, por su parte, no permitía ninguna expresión religiosa, pero la cultura árabe, de la cual formaba parte, se manifestaba en las hermosas obras arquitectónicas. El desarrollo de las ciudades en los siglos XIV y XV hizo que éstas fueran centros de la vida científica. En el campo de la medicina, los conocimientos fueron bastante atrasados, basándose en los textos de los antiguos escritores griegos y árabes. El freno para mayores adelantos médicos consistía en la prohibición de orden religiosa que impedía efectuar disecciones de los cuerpos. Tampoco hubo grandes conocimientos de las ciencias naturales. Esta situación cambió a finales del siglo XV, cuando las nuevas mentes renacentistas, como por ejemplo la de Leonardo da Vinci, empezaron a experimentar, a observar y a hacer deducciones de sus estudios con un método crítico. La astronomía tuvo en esta época grandes adelantos. Nicolás Copérnico, después de muchas observaciones de los cuerpos celestes y gracias al invento del telescopio, así como de los avanzados cálculos matemáticos, formó la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. En la primera mitad del siglo XIV empezó también a medirse el tiempo por medio de los relojes. Al principio, se instalaron en las torres de los palacios civiles o en los campanarios. Las medidas del cielo y de la tierra
conocidas hasta entonces por las referencias celestes de los navegantes, se transfirieron en una ciencia autónoma de la geografía, que se dedicó a trazar mapas del universo conocido. La Europa que hemos visto, a pesar de su adelanto cultural y avance de los conocimientos, a mediados del siglo XV estaba derrumbándose a causa de la crisis económica, social y política. La única salvación de esta agobiante situación se veía en la conquista de los nuevos territorios que pudieran proporcionar metales preciosos para acuñar más moneda, así como abrir nuevas rutas marítimas hacia el oriente, evadiendo el bloqueo turco. Los países ricos de esta época y con gran adelanto en navegación fueron España y Portugal. En consecuencia, fueron los reyes católicos de España reconquistada que pudieron financiar la llamada Aventura de Colón, que desembocó en una total transformación del mundo. Para mí definitivamente ese descubrimiento, que sí en sí para los europeos sí fue descubrimiento de los nuevos territorios, pero sí fue una conquista de nuevos territorios donde no fue la idea de convivir de manera pacífica con las gentes que habitaban aquellas nuevas regiones, sino aprovechar su materia prima, aprovechar la mano de obra, y no en beneficio de los nuevos territorios, sino en beneficio del país conquistador, en ese caso de España. Bien, pues este fue el documental Europa antes de los grandes descubrimientos. Bárbara, comentábamos hace un momento que en ocasiones se antoja hacer algunos ejercicios como de gimnasia intelectual, ¿no? Y creo que se vale. Te decía yo que a mí me inquieta mucho el pensar que por qué fueron los españoles los que llegaron navegando al continente americano, si otros pueblos estaban en posibilidades, que si el desarrollo del conocimiento sobre las navegaciones también le hubieran permitido llegar al continente americano. Pues por principio los españoles fue un hecho nada más de financiamiento de esa empresa de la conquista, pero realmente yo creo que se pudo llegar gracias a los inventos de los árabes, es decir, en cuanto a la brújula, en cuanto al telescopio, en cuanto a las observaciones de firmamento, es decir, de poder guiarse en alta mar. Eso nada más es gracias a los árabes, que pues a muchos a lo mejor no les gusta, que esa es precisamente la aportación hacia la conquista de la Nueva España. Son los árabes por sus inventos, porque pues en cuanto a la flota, pues realmente la flota también del mar Mediterráneo, que en esa época pues quedó medio bloqueada por la caída de Constantinopla, pero flota de Italia, de Génova, pues fue más fuerte que las flotas españolas, nada más el financiamiento, como dije, de los reyes católicos que permitió que fueran los españoles que llegaron, ¿sí? Y siguiendo con estos ejercicios de gimnasia intelectual, también te comentaba hace un momento que de no haber sido expulsados los judíos de España, quizá la visión de la conquista y quizá lo que se hizo en estos territorios hubiera sido de otra manera. ¿Tú piensas que hubiera sido de otra manera? Pues quién sabe, es que todo ese asunto pues es un poquito delicado.
Muchos judíos, para no ser expulsados, se convirtieron al cristianismo, manteniendo de todas maneras su cultura y sus creencias bajo nombre cristiano, lo que precisamente trajo la cultura española aquí a Nueva España. La cultura en ese sentido, ya hablamos concretamente de México, está impregnada de elementos judíos sefarditas muy interesantes que vinieron precisamente con los españoles. Y al mismo tiempo la cultura de Europa Central está impregnada de los elementos judíos debido a la expulsión judía de España y un poquito antes de expulsión judía de Francia y de Inglaterra, que entonces llegan y se establecen en Polonia. El rey Casimiro Grande les concesiona ciudades enteras, por eso se establecen y por eso después en Segunda Guerra Mundial se crea conflicto polaco-judío nazi, que perdura, podríamos decir, hasta el día de hoy. Eso es. Y bueno, regresando a estos días, seguramente tú eres europea, seguramente has tenido la oportunidad, o tuviste la oportunidad, sobre todo durante el año de 1992, de sondear cuál era la visión de estas conmemoraciones de los pueblos europeos en general, ¿no? ¿Qué sucedía con el europeo, por decirlo así, común? ¿Se preocupó, así como tampoco se preocupó de que había habido una conquista, se preocupó de pensar que había alguna conmemoración? Absolutamente, tristemente, porque pues como sea la repercusión de esa conquista sí llegó posteriormente a todo el mundo, pero realmente no hubo gran interés, no hubo ninguna, ya sin hablar conmemoración. Como dije en principio, hubo pequeñas menciones en periódicos, pero realmente el ciudadano promedio lo tenía y lo tiene sin cuidado cualquier asunto relacionado con la conquista. Pero eso sí, siempre de manera sentimental se toma el asunto de la conquista de México. Eso sí, siempre fue considerado como conquista por nosotros, nunca fue considerado como descubrimiento o como contacto. En libros escolares de texto, de historia, en escuelas siempre se considera eso como conquista. ¿Y en esos libros cómo se ven las culturas que fueron conquistadas? En esos libros europeos, en los libros polacos, por ejemplo. Aquí es interesante mencionar un factor que, pues bueno, ya muchas veces se mencionó, y en esos libros también se menciona la situación peculiar de México de esa época, que tampoco fue un paraíso donde se llegó. Es decir, aquí hubo un gran imperio mexica que tenía sujetos, grandes cantidades de pueblos, con un dominio absoluto, una subyugación absoluta, una obligación de tributos a tal grado de que si no tenía nada a tributar, tenían que juntar piojos para tributar cada cierto tiempo con tal de marcar que están sujetos. Es decir, esa situación peculiar de aquí también permitió que una cantidad reducida de gente, que al fin fueron, unos dicen 600, otros 1300 españoles, pudieran conquistar un enorme país. Entonces eso sí se reconsidera en esos textos, eso sí, es decir, se sopesa las dos partes. Y otro error que yo también vería por ahí es que cuando se habla de la conquista de América, se habla también nada más de México. ¿O se habla fundamentalmente de México? Pues es México y Perú, como que se considera siempre los dos centros de grandes civilizaciones precolombinas, lo que en Europa llama mucho atención. Pero pues se olvida todo lo que fue en Centroamérica, que no fue tan pintoresco, o pues, sin olvidarse al fin de cuentas existe Norteamérica o existen las Pampas argentinas y Chile y otros pueblos que no tenían esas grandes culturas vistosas, pero pues también quedaron perjudicados igualmente, o a lo mejor hasta peor. Bárbara, ¿tú estudiaste arqueología en Polonia? Sí, en Polonia. En Polonia. Pero curiosamente, no es por ninguna comparación, pero lo que estamos hablando aquí como arqueología en Europa es historia. Es decir, contemporáneamente son dos mundos diferentes. Ahí tenemos documentos escritos, aquí tenemos arqueología. Entonces me permití, siendo arqueóloga, dar opiniones históricas. Excelente. Bárbara, pues debo decir, quiero comentar en este programa
que ha habido muchos proyectos que hemos tenido la posibilidad de platicar y llevar a cabo con ustedes, con los investigadores del INAH. Queda pendiente un programa que en aquella ocasión, haciendo la serie de los 500 años después, no tuvimos la oportunidad de hacer. Es un texto muy interesante tuyo que se llama Del caracol al órgano. ¿Recuerdas que tenemos ese texto ahí pendiente? Sí. Bueno, Del caracol al órgano yo creo que habla en sí de cuál es el trayecto histórico que tú... Desde la música. De la música. Precolombina hasta la música colonial. Y así como esos quizá podemos tener otra enorme cantidad de temas que en algún momento claro, ojalá tengamos la oportunidad de convertirlos en documentales como los que ahora estamos haciendo. Te agradezco mucho, Bárbara, que hayas estado aquí con nosotros. Insisto, creo que este esfuerzo por seguir revisando materiales que ya producimos algunos años en otro contexto, ahora qué bueno tú nos los dijiste, ha pasado 3 años, hemos tenido la oportunidad de dejar reposar nuestras ideas, nuestros entusiasmos. Exacto. Y justamente a lo mejor hoy es otra la visión de las cosas que tenemos. Un poquito más enfriada. Eso es. Y quizá, bueno, este tema se siga discutiendo durante mucho tiempo y ahora sí que de nuevo nos remitiremos a la historia, ¿no es cierto? Claro que sí. Bárbara, te agradezco muchísimo. Este fue el espacio de apuntes y reencuentros con la tradición. Lo esperamos el siguiente viernes a la misma hora. Muchísimas gracias.